Ya. Al tiro le repito la alternativa, ¿ya? Primero va a empezar la grabación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cierto? A toda la gente que nos está viendo desde YouTube. Buenas tardes, ¿cierto? A todos los que nos están acá conectados por Zoom. El día de hoy vamos a hacer la revisión de nuestro último control, ¿cierto? Del control 4. Este es el control del cuarto eje temático, ¿cierto? Que es el organismo y ambiente, ¿ya? La 22, al tiro les digo la alternativa que las tengo anotadas acá. Un segundito. 22, 22, 22. 22 alternativa E de elefante y la 4 también E de elefante. Si no, sí vamos a alcanzar. Yo creo que sí vamos a alcanzar a ver todas las preguntas, así que no se preocupen. Y en caso de que no, las terminamos de ver el sábado, ¿ya? Porque no creo que alcance a hacer otro día, pero las podemos terminar de ver el día sábado. ¿Ya? Entonces, vamos a partir a eso. Antes de partir, recordarles que vamos a estar avisando, ¿cierto? Que, a ver, vamos a hacer el resumen, ¿cierto? De todo el contenido de biología común para la prueba. Lo vamos a hacer a finales de mes. Vamos a estar avisando por Instagram y por YouTube, ¿cierto? ¿Qué día específicamente? Lo más probable es que sea el 30 de octubre ya, para que estén atentos, ¿cierto? Y se puedan conectar ese día al resumen, que va a ser toda la materia que vamos a estar viendo, la vamos a pasar, ¿cierto? Otra vez resumida, ¿ya? Para que les sirva ese día para refrescar y como sellar bien todos los contenidos, ¿ya? Lo otro, en la cajita de descripción va a quedar, ¿cierto? Para la gente de YouTube, el link de este Jamboard, ¿ya? Este Jamboard, que es, ¿cierto? Una pizarra interactiva, se podría decir, es para que dejen como sus opiniones y sugerencias para los repasos que nos van a quedar, ¿cierto? Ahora estos últimos 2 meses antes de la prueba, ¿ya? Así que eso, lo más probable, esto está por confirmar, pero lo más probable es que los repasos que nos quedan, o sea, es decir, todas las clases que quedan a partir de la próxima semana en adelante hasta el final van a ser clases abiertas. ¿Qué significa esto? Que vamos a publicar el link de las clases en nuestro Instagram para que todos puedan acceder. Entonces, si conocen a alguien que les pueda servir, sería ideal que le pasaran ahí la información para que podamos llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque ya queda poquito para la prueba, cada vez queda menos. Y la idea es que ahora nos pongamos todas las pilas para que todos puedan subir el puntaje y todos puedan entrar, ¿cierto?, a lo que quieran. ¿Ya? Así que eso. Cierre de franja informativa. Ahora vamos a partir, ¿cierto?, con la revisión del control número 4. Entonces, dice, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que les vayamos revisando una por uno y si nos quedamos cortos y las terminamos de revisar el día sábado, o les voy preguntando ya? Página 1. ¿Cuáles quieren revisar? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Todas o por página? Todas. Ya, ok. Entonces vamos por orden. Entonces. Ya, mayoría gana, entonces, ¿cierto? La vamos a revisar todas. Número 1, dice, en el esquema se presentan 3 cadenas alimentarias hipotéticas. ¿Ya? La 1 dice productores omnívoros, productores herbívoros omnívoros, productores herbívoros carnívoros omnívoros. ¿Ya? Si además del esquema anterior se agrega el siguiente hecho, ya nos están agregando esta información. ¿Qué dice? En las cadenas alimentarias más largas, con más eslabones, ¿cierto? Los productores adquieren mayor cantidad de energía que en las más cortas. ¿Qué conclusión, ojo con eso, conclusión correcta se puede establecer? Ok, ¿qué nos están diciendo en este enunciado de acá? Que la cadena más larga, es decir, en este caso, la cadena número 3, ¿cierto? La más larga, la que tiene más eslabones, la que tiene más individuos, obtiene más energía que la cadena más corta. En este caso, perdón, los productores obtienen más energía que la cadena más corta, que en este caso era la 1. ¿Ya? Y en base de esto nos piden que lleguemos, ¿cierto?, a alguna conclusión. Entonces, letra A. ¿Los productores de la cadena 1 adquieren más energía que todos los otros? No. En el enunciado, ¿cierto?, nos están diciendo todo lo contrario, que los del 3 obtienen más energía que los otros dos, ¿cierto? Obtienen más energía que eso. Entonces, la alternativa A, incorrecta. Alternativa B dice, los productores de la cadena 3 adquieren más energía que todos los otros. Si bien esto es cierto, basándonos en lo que dice el enunciado, acá nos preguntan, mejor dicho, por una conclusión. Y esto que está acá no es una conclusión, esto es un hecho, ¿cierto?, que nos están presentando en el enunciado, así que tienen que tener mucho ojo con lo que preguntan. Ahí Nicole nos dice que contestó esa, a ver, tienen que tener ojo con qué están preguntando realmente. Si bien es la letra B, es algo verdadero, no nos están preguntando por la afirmación correcta a lo mejor, sino que nos están preguntando por una conclusión. Y así que mucho ojo con eso.
Letra C. Los productores de la cadena 2 adquieren más energía que los productores de la cadena 3. Eso es incorrecto, ¿cierto? En el enunciado nos decían que los de la 3 van a obtener más energía que los otros dos. ¿Ya? Así que incorrecta la letra C. Letra D dice, los productores de la cadena 3 son más grandes que todos los otros productores. No necesariamente, porque imaginemos que tenemos un árbol de 100 años y lo comparamos con una pradera. Ya una pradera donde hay pastito. El árbol, al ser muy viejo, no va a generar tanta fotosíntesis como lo va a hacer la pradera. Si bien el árbol es mucho más grande, ¿cierto? Su fotosíntesis va a ser mucho más lenta, ya por la edad, ¿cierto? Y todas esas cosas. En cambio, la pradera es algo mucho más pequeño, ¿cierto? Es decir, el pasto es algo de tamaño mucho más pequeño, ¿cierto? Y va a producir más energía porque va a ser más joven, por así decirlo, entre comillas, ¿cierto? Y va a poder generar más fotosíntesis, ¿ya? Así que el tamaño no necesariamente va a significar mayor fotosíntesis y por ende mayor energía, ¿ya? Finalmente, la alternativa correcta era la E. Dice, los productores de la cadena 3 son más numerosos, ojo con eso, son más numerosos que todos los otros productores. Eso es lo que le estaba diciendo el mismo ejemplo de antes, ¿cierto? Un árbol va a hacer menos fotosíntesis que si yo tengo 300.000 plantas, así como si tengo, qué sé yo, 10 hectáreas de plantaciones, van a hacer mucha más fotosíntesis y por ende generar mucho más energía que si tengo solamente un árbol. ¿Se entiende? Más o menos. Por eso la alternativa correcta era la E. Dice, consulta, si en ese caso, si por ejemplo no nos dan el hecho, asumo que todos los productores dan la misma cantidad de energía. No, no necesariamente. No, ¿les apareció una cosita sobre, perdón, espérenme, creo que hay... No escuchan nada, ¿cierto? No hay música sonando. ¿No escuchan? ¿No? Ah, ya, que me apareció un mensaje en Zoom y me asusté. Ya. Gracias. Perdón. Ya, la pregunta que habían hecho, ¿cierto? Entonces, si se asumían que todos los productores dan la misma cantidad de energía. A menos que te digan, es que va a depender mucho del enunciado. Por lo general, es que, a ver, ¿qué se suele ver en ese caso cuando no te especifican la información? Lo que se suele ver es que las cadenas más cortas son las que transportan más efectivamente la energía. ¿Por qué? Porque se va a disipar menos. Recordemos que tenemos esta cosa de la regla del 10%, donde si el productor de acá daba 1000 joules de energía, este de acá iba a tener 100 joules de energía, ¿cierto? Iba a tener el 10%. Entonces, respecto a eso siempre se puede asumir esto, que en las cadenas más cortas el transporte de energía va a ser más efectivo. Sin embargo, no podemos asumir que los productores van a poseer y por ende transmitir la misma energía entre todas. A menos que me estén hablando así como, a menos que se especifique que todos los productores son de la misma especie. En plan que estos 3 productores fueran de la misma especie. Ahí yo podría decir, ah, ya, entonces van a transmitir la misma cantidad de energía. Pero como no lo están haciendo, yo no puedo asumir esa información. No sé si queda más claro, Franz. ¿Sí? Buenísimo. Después habían preguntado que lo que nos dice el enunciado fue una distracción. No, no fue distracción porque lo que dice el enunciado es lo que nos deja ver, ¿cierto? Nos deja llegar a la conclusión de que como este es el que tiene más energía, este productor es el que da más energía, debe ser el de mayor cantidad en comparación a los otros 2 productores. ¿No sé si se entiende, Tomás? ¿No? Con el enunciado te refieres a esto que está acá, ¿o no? Ya. Esto de acá lo que nos está diciendo es que estos productores de acá son los que dan más energía. Estos productores dan más energía que estos otros 2. Ponte tú, estos productores de acá dan 1000 joules. Ay, qué horrible es. Estos productores dan 1000 joules de energía y estos generan solamente 100 joules. No sé, estoy inventando. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo el enunciado. Y ese enunciado es lo que nos permite a nosotros llegar a la conclusión de que, ya, si este productor está produciendo más energía que estos otros 2, significa que debo de tener o puedo llegar a tener, ¿cierto?, más cantidad de estos productores.
Por eso, estos productores o esta cadena, ¿cierto?, poseen más energía que las otras dos. Y por eso, como tienen más energía, la cadena también puede ser más larga. ¿Sí? ¿Ya cachaste? Buenísimo. Entonces, ¿hay alguna otra duda? ¿No? Ya, buenísima. Vamos con la 2. Dice, ¿cuál de los siguientes carbohidratos produce una molécula de glucosa? Una molécula de glucosa y otra de galactosa cuando se hidroliza. Ya, primero, para tener una molécula de glucosa y una molécula de galactosa significa que estoy teniendo ¿qué tipo de biomolécula? ¿Cómo se llama cuando tengo dos de uno juntos? ¿Disacáridos? Disacáridos, ¿cierto? Me están diciendo que la molécula que se va a hidrolizar es un disacárido, ¿ya? Recuerda que los disacáridos son dos monosacáridos juntos, ¿ya? La glucosa y la galactosa serían, ¿cierto?, los monosacáridos, y el disacárido es la molécula que me están preguntando, ¿cierto?, ¿qué molécula es? ¿Qué disacárido se está hidrolizando? ¿Ya? La fructosa. A ver, ya, primero, no, partamos por acá. Letra E, glicógeno. ¿El glicógeno es un disacárido? No, ¿cierto? ¿Qué es el glicógeno? Un polisacárido, muy bien. El polisacárido, recordar que son muchas decenas, ¿cierto?, de monómeros juntos. El glucógeno sí es lo mismo. ¿De qué está compuesto? ¿De qué monosacárido está compuesto? ¿Qué molécula compone el glicógeno? O glucógeno, que es lo mismo. ¿Beta-glucosa o no? La glucosa, ¿cierto? La glucosa, muchas moléculas de glucosa, lo voy a escribir acá, el glicógeno, o lo vamos a poner como glucógeno, ya son muchas moléculas de glucosa. Y algo con lo que se suele confundir muchas veces, el glucagón, ¿qué es? Sí, glicógeno es lo mismo que glucógeno. ¿Alguien recuerda qué es el glucagón, que se suele confundir a veces con glicógeno? Cuando la glucosa pasaba a glucagón o no. Cuando la Era glucosa... ¿O no? Mm, ¿No? no, no necesariamente. El glucagón tiene que ver con la glucosa, pero ¿de qué forma? Ya, sí, exacto. El glucagón es una hormona, ¿cierto? Una hormona hiperglicemiante. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el glucagón va a dar la señal, ¿cierto?, para que el glucógeno se desarme, por así decirlo, ¿cierto?, se hidrolice y se libere glucosa al torrente sanguíneo. ¿Ya? El glucagón es una hormona. El glucógeno o glicógeno es un polisacárido. ¿Ya? Muy importante tener en cuenta esa diferencia. Luego, la sacarosa, ¿qué es? Ya, entonces, perdón, con eso descartamos, ¿cierto?, la alternativa E porque no es un polisacárido, no un disacárido. La alternativa D, ¿qué es? La sacarosa. ¿Qué tipo de molécula? Un disacárido, ¿cierto? Muy bien. Es un disacárido. Entonces, desde esa perspectiva, estamos bien, ¿cierto? Ahora, la sacarosa. ¿Por qué monosacárido está compuesta? ¿Quiénes la componen? Fructosa y glucosa. Muy bien. Fructosa, una molécula de fructosa, ¿cierto? Más una molécula de glucosa. Y eso me origina la sacarosa. Muy bien. La maltosa. Muy bien, ¿cierto? Glucosa con glucosa. Glucosa con glucosa. Excelente. La fructosa, ¿qué es? ¿Es un disacárido, monosacárido, polisacárido? ¿Qué es la fructosa? La fructosa, perdón.
monosacárido, ¿cierto? Es un monosacárido. Por ende, no entra en esta categoría. Finalmente, en las que nos queda, ¿cierto? Es la respuesta correcta, la B, la lactosa. La lactosa es un disacárido compuesto de glucosa más galactosa, ¿cierto? Muy bien. ¿Se entiende por qué es la alternativa B? Sí, buenísima. Buenísima, buenísima. Vamos entonces, ¿cierto? Con la número 3. Si hay preguntas, nos devolvemos, ¿ya? Número 3 dice, si se marca una base nitrogenada radiactivamente y es colocada en un medio de cultivo de células procariontes, ¿en cuál o cuáles de las estructuras se puede encontrar? Ya. Las células procariontes, lo que nos están preguntando, ¿dónde hay ácidos nucleicos, cierto? ¿Por qué digo ácidos nucleicos? Porque las bases nitrogenadas las encontramos en los ácidos nucleicos, ¿cierto? En los ácidos nucleicos. ¿Ya? Entonces, ¿en qué zonas de la célula procarionte yo puedo encontrar ácidos nucleicos? En el ADN, ¿cierto? Con eso decimos que sí a la número 1, en el ADN. Sé que está la alternativa ahí, pero igual me gustaría que ustedes me dijeran así como, ¿dónde? En los plásmidos, ¿ya que eran los plásmidos? ¿Cierto? Sí. Ya, sí, está bien. Eso hacen los plásmidos, ¿pero qué son? Eran trozos de ADN, eran como para traspasarlo de una a otra. Exacto, ¿cierto? Los plásmidos son estos trocitos de ADN, usualmente son como circulitos pequeñitos que se dibujan en la célula y son los que se van a traspasar de una bacteria a otra, usualmente, ¿cierto? Con información de resistencia antibiótica para que puedan sobrevivir todas las bacterias, ¿cierto? Muy bien. Mitocondrias, ¿por qué no? ¿Por qué no encontramos ADN en las mitocondrias de las procariontes o en las procariontes? Tienen su propio ADN. Ya, pero si las mitocondrias tienen ADN, ¿por qué no lo encontramos en las células procariontes y sigue siendo ADN? Porque no se encuentran en células procariontes. Exacto, ¿cierto? ¿Dónde encontramos la mitocondria? ¿En qué tipo de células? Eucariontes. Eucariontes, ¿cierto? Muy bien. Pueden ser, ¿cierto? Ya sea en la eucarionte animales o en las vegetales, ¿cierto? Pero la mitocondria, ¿y por qué se encuentran en las eucariontes? ¿Qué es la mitocondria? ¿Por qué la podemos encontrar solamente en la célula eucarionte? Porque un organelo, ¿cierto? Un organelo membranoso. Y que de hecho tiene doble membrana. Muy bien. Recordar que los organelos, ¿cierto? Los organelos membranos son estructuras exclusivas de las células eucariontes. Ninguna procarionte tiene ningún tipo de organelo, ¿ya? Dicho eso, el ribosoma, ¿qué es? Era un complejo macromolecular. Exacto, ¿cierto? Es un complejo macromolecular. Por ende, si es un complejo macromolecular, ¿tiene o no tiene membrana? No tiene. No tiene, ¿cierto? Y si no tiene membrana, no es considerado organelo. Por ende, sí lo encontramos en las células procariontes, ¿ya? Con eso nos da cierta alternativa 1, 2 y 4, ¿ya? ¿Se entiende por qué era la D? Sí, buenísima. Luego, número 4, entonces dice, ¿cuántas monocapas, ojo con eso, monocapas de fosfolípidos suman las de una mitocondria, un lisosoma y 2 cloroplastos? Ya. En general, por regla general, las membranas biológicas, ¿cuál es su principal componente? Fosfolípidos. Fosfolípidos, ¿cierto? ¿Y cómo lo encontramos? En plan, ¿qué estructuras forman estos fosfolípidos en la membrana? Una bicapa, ¿cierto? Los fosfolípidos los encontramos como bicapa en las membranas biológicas. Por eso en la pregunta me indican monocapas, ¿ya? Ay, espérenme. Monocapas, ¿ya? Es decir, si en una membrana tenemos una bicapa, vamos a tener
dos monocapas, ¿cierto? Porque una bicapa se compone de dos monocapas. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Ya. No entendí, ya. La bicapa, ¿cierto? La bicapa, o sea, perdón, todas las membranas biológicas, ¿cierto? Las membranas de los organelos, la membrana de la célula, qué sé yo, todas estas membranas que encontramos en la biología, ¿cierto? Están compuestas de bicapas lipídicas, ¿cierto? Bicapas de fosfolípidos. Los fosfolípidos son estas moléculas, ¿cierto? Que tienen tienen dos ácidos grasos, ¿cierto? Unidos a una molécula de glicerol. Tienen esa forma, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la bicapa lipídica en una membrana, por ejemplo, en la membrana celular, vamos a hablar de que la bicapa lipídica tiene esta forma. Es una cosita así, con otro así, ¿cierto? Y esto extendido por todo el largo de la bicapa. Es decir, son muchas moléculas de fosfolípidos puestas de esta forma. ¿Sí? No sé si se acuerdan de esa materia. Entonces, cuando a mí en el enunciado me hablan de monocapa, se refieren a una sola de estas partes. Esto en conjunto, ¿cierto? Es una bicapa, porque tenemos dos capas, ¿cierto? Una monocapa, y esto lo voy a hacer con otro color, la monocapa se va a referir a una sola de estas filitas. Esto es una monocapa y esto es otra monocapa. Exacto, una bicapa son dos monocapas. Sería una bicapa compuesta de, perdón, ay no escribí al revés. Ya, pero sí, esa es la idea. Una bicapa lipídica está compuesta por dos monocapas. ¿Se entiende ahí sí mejor, Tomás? Sí, buenísimo. Entonces, teniendo en claro eso, vamos a hacer un dibujo. Me dicen que en una mitocondria, un lisosoma y dos cloroplastos, ¿cierto? Dos cloroplastos. Ahora, yo les pregunto, la mitocondria, ¿cuántas capas tiene? Perdón, sí, ¿cuántas membranas tiene? Mejor dicho, a eso me refería. ¿Cuántas membranas tiene la mitocondria? Tiene una membrana, una sola membrana, tiene dos membranas, tres membranas, cuatro membranas. Dos. Dos, ¿cierto? Tiene dos membranas. Por ende, acá adentro vamos a dibujar otra membrana. El lisosoma, ¿cuántas membranas tiene? Una. Una. Los cloroplastos, ¿cuántas membranas tienen? Dos. Dos. Dos, ¿cierto? Entonces acá vamos a dibujar otra. Ahí, no, esta me quedó fea. Ya, ahí más o menos. Se entiende que hay dos capas. Entonces, si contamos ahora, vamos a tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿cierto? Tenemos 7 membranas y sabemos que cada una de esas membranas va a tener dos monocapas. Entonces nosotros vamos a decir 7 por 2 y nos va a dar 14, ¿cierto? Entonces vamos a tener 14 monocapas de fosfolípidos. Y si nos preguntaran por las bicapas, diríamos 7 bicapas de fosfolípidos. ¿Ya? Por eso la alternativa correcta es la E. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, asumo que todos entendieron si nadie está diciendo que no. Ya. Que vamos a avanzar. Si no se entiende algo, si les queda alguna duda con cualquier pregunta, por favor pregunten. No quiero que llegue el día de la prueba y ustedes estén sentados ahí y digan, concha, esto no lo entiendo. Y esto lo pasó a la peña en una clase de ejercitación y yo no quise preguntar. Ya, no les vaya a pasar esa tontera. Así que cualquier duda, por favor, pregunten. Aunque sea de la pregunta 1 y vayamos en la 40. Pregunten sus dudas, por favor. ¿Ya? Vamos a revisar las 5 por mientras. Insisto, que cualquier pregunta nos podemos devolver. ¿Ya? La 5 dice, las hormonas no se relacionan con la acción exocrina, paracrina, endocrina, endocrina, ya. La exocrina, vamos a partir directamente con la correcta. La exocrina, ¿qué tipo de acción o comunicaciones o señalización, no sé cómo le quieren llamar? ¿Qué característica tiene la comunicación o la secreción? Ahí está la palabra que estaba buscando. La secreción exocrina, ¿qué característica tiene como principal?
que salen del cuerpo. Muy bien, Tomás, ¿cierto? La exocrina son todo este tipo de secreciones de sustancias que se van hacia afuera. Por ejemplo, las lágrimas, la saliva, las mucosidades, ¿cierto? El sudor, el sebo, todas estas sustancias que salen de nuestro cuerpo hacia el ambiente, ¿cierto? Son de tipo de secreción exocrina. Exo es hacia afuera, ya siempre tener en mente eso, hacia afuera. Las hormonas salen de nuestro cuerpo. No. ¿Se me salen las hormonas por los ojos? No, ¿cierto? Las hormonas se quedan siempre dentro de nuestro cuerpo. Por ende, las hormonas no las podemos relacionar con la acción exocrina, porque la exocrina es la que sale del cuerpo. La paracrina es el tipo de comunicación cuando yo tengo una célula acá, ¿cierto? Y le mando una información a la que está por acá al lado, ¿cierto? A mi célula vecina o una célula cercana. Esa es la paracrina. La endocrina es cuando yo, y esta es la perteneciente de real, por así decirlo, de la hormona. La secreción endocrina es cuando yo libero una hormona hacia el torrente sanguíneo y se va a transportar, ¿cierto?, hacia algún lugar lejano del cuerpo. Por ejemplo, las hormonas que secreta la neurohipófisis, por ejemplo, la oxitocina, se va a transportar a través del torrente sanguíneo hasta llegar al útero para poder ejercer contracciones en el caso del parto, por ejemplo. Ya eso sería una secreción, ¿cierto?, endocrina, porque se va a transportar a través del torrente sanguíneo. La neurocrina tiene relación con la autocrina ya, que tiene que ver cuando una célula, ¿cierto?, secreta algo y vuelve a entrar. Ya como que sale y entra a la misma célula. Es como una comunicación con ella misma. Ya como secreta una hormona y vuelve a entrar la hormona a la misma célula. Como para que esa hormona que salió pueda estimular a la misma célula. ¿Ya? La paracrina era cuando yo le enviaba una señal, ¿cierto? O una hormona, en este caso que estamos hablando de hormona, a la célula vecina. Ya a la que está al ladito mío. Esa es la paracrina. O una célula no necesariamente pegada a mí, pero muy cercana. Ya como 2, 3 células más allá, o células cercanas, ya sean células del mismo tejido, ya que estén todas cerquitas. Esa es la paracrina. ¿Ya? ¿Se entiende por qué era la alternativa A? La autocrina es a mí misma. ¿Ya? Que yo, por ejemplo, ya, yo soy una célula del páncreas. Y como yo soy una célula del páncreas, yo secreto insulina. Pero yo también necesito insulina. Entonces yo libero insulina y vuelvo a entrar la insulina a mí misma para que me pueda estimular. Por ejemplo. Neuro y auto sí, se refieren a lo mismo. Neurocrina lo podríamos centrar más hacia el tema de cuando sucede en el sistema nervioso, en la autocrina ya en general, como en cualquier tipo de célula, pero hacen referencia al mismo sistema, de que sale y entra. ¿Queda claro? ¿Queda más claro ahí? ¿Sí? Buenísimo. ¿Qué está preguntando? Ya. Las hormonas, ¿cierto? Tienen ciertos tipos de secreción. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de secreción en los que podemos encontrar la hormona? Son todas estas de acá. En el enunciado, por ende, nos preguntaban cuál no se relaciona con la hormona. ¿Cuál de estos tipos de secreción, cierto? De estos tipos de acción, como lo dice en el enunciado, no lo podemos relacionar con la hormona? ¿Con cuál no lo podemos relacionar? Con la acción o secreción exocrina. Porque la exocrina es cuando nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestras células liberan sustancias hacia el ambiente, en el sentido del ambiente externo, es decir, fuera de nuestro organismo. ¿Ya? Las hormonas siempre se mantienen dentro de nuestro organismo, por ende, por eso no las podemos relacionar con la secreción exocrina, porque la exocrina serían como las lágrimas, los mocos, la saliva, el sudor, el sebo. Todas estas sustancias que nuestro cuerpo secreta hacia el ambiente, ¿cierto? Hacia afuera, son de secreción exocrina, porque salen, ¿ya? En cambio, las hormonas no. ¿Sí? Buenísima. Chiquis, pausa, algo comentarles, ¿cierto? Para recordarles más que nada, el FOAS, el periodo para completar el FOAS comenzó el día de ayer, ya para que recuerden recolectar todos los antecedentes socioeconómicos de su familia, ¿cierto? Y lo puedan llenar idealmente con calma. Yo les sugiero, ¿cierto?, que lo hagan lo antes posible para que no estén a última hora. Igualmente, si en el caso de que no alcanzaran a completar el FOAS ahora, suele abrirse siempre un periodo de como extraordinario. Suele abrirse el periodo extraordinario como en enero, más o menos, a veces, por si acaso. Ya, pero ideal que lo hagan lo antes posible.
¿Hasta cuándo es? Es hasta noviembre. Creo que no han avisado la fecha de cierre, pero suele durar un mes y medio. ¿Ya? Exacto, no lo hagan apurado, ¿cierto? No lo hagan a última hora, ¿ya? Entonces comiencen de a poquito, ¿cierto? A juntar los papeles que necesiten, a juntar las cosas de registro social de hogares, las cotizaciones, todas esas tonteras, empiecen a juntarlas ahora de a poquito para que después se puedan sentar tranquilas, ¿cierto? Tranquilas a hacer el FUAS para que no se vayan a equivocar, porque si se equivocan, no les van a dar los beneficios, después van a tener que apelar y es el medio show, ¿ya? Así que eso simplemente para recordarles que ya lo pueden hacer. Carlos, de casualidad te puedes pasar el dato de dónde van a hacer la charla para compartirlo después por Telegram, porque además que alguien más le puede servir. Para que después lo puedas compartir, por favor. ¿Ya? Así que eso, era un recordatorio. Vamos con la pregunta número 6. Dice, el gráfico siguiente muestra la relación entre los niveles de glucosa y de insulina en la sangre, glicemia e insulinemia respectivamente, después de la ingestión de cierta cantidad de glucosa. Y ahí está, ¿cierto?, el gráfico. Las líneas negras, la negra corresponde a la insulinemia, es decir, la cantidad de insulina en la sangre, y las que son como grisáceas, ¿cierto?, más claritas, son la glicemia, es decir, la cantidad de glucosa en la sangre. ¿Ya? Dice, con los antecedentes mostrados, se podría afirmar que, vamos a rayar, la insulina tiende a bajar la glicemia. Vamos a ver en el gráfico, cuando vemos que la insulina sube, ¿cierto? Es decir, cuando está por acá, cuando la insulina está alta, podemos apreciar que efectivamente la glucosa baja. Por ende, sí podemos decir que la insulina tiende a bajar la glicemia, ¿ya? Número 2, dice, el aumento de glicemia, voy a borrar todo acá, el aumento de glicemia, acá por ejemplo, aumento de glicemia, induce el aumento de insulinemia. Correcto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el gráfico, a medida que va subiendo la glicemia, también va a ir subiendo la insulinemia, es decir, la insulina en la sangre, ¿ya? Así que eso sí es algo que podemos afirmar a partir del gráfico. Número 3 dice, altos niveles de insulinemia, voy a borrar eso, altos niveles de insulinemia, es decir, por ejemplo, los niveles de acá, permiten generar altos niveles de glicemia. Esto es incorrecto, ¿cierto? Porque una vez suben los niveles de glicemia, podemos apreciar que los niveles de glucosa bajan, ¿ya? Entonces sucede todo lo contrario. Por eso la correcta es la letra D, ¿cierto? 1 y 2. ¿Se entiende por qué es la D? ¿Sí? ¿Puedo repetir la 3? Por supuesto. La 3 decía, altos niveles de insulinemia, ¿cierto? De insulina, permiten llegar a altos niveles de glicemia. ¿Qué es lo que me está diciendo el 3? La 3 está diciendo que a mayor insulina en la sangre, yo voy a tener mayor glucosa en la sangre. Eso es lo que me está tratando de decir. Pero nosotros sabemos que eso no sucede. ¿Por qué? Porque en el gráfico lo podemos apreciar. Podemos apreciar que a mayor insulina en la sangre, la glucosa más logra bajar. Y además sabemos, ¿cierto?, por nuestros conocimientos previos, que la insulina tiene esta capacidad, ¿cierto?, de hacer que la glucosa ingrese a las células. Por ende, la insulina logra que la glucosa en la sangre disminuya. Si mi cuerpo secreta insulina, va a provocar que la glucosa que está circulando en mi sangre disminuya. ¿Ya? Y eso se puede apreciar justamente en el gráfico. Por eso la trae incorrecta. ¿Se entiende mejor? ¿Sí? Ya. Vamos con la 7. Cualquier duda, por favor, plantéenla para que la podamos resolver. Dice, algunos seres vivos presentan movimientos y crecimientos que se acercan o alejan a algún estímulo. Por ejemplo, algunos insectos, como las polillas, se desplazan hacia alguna fuente de luz. Las plantas crecen en dirección contraria a la fuerza de gravedad, etc. Lo anterior corresponde a una. Ya. Lo anterior corresponde, ¿cierto?, a una observación. Una ley, ¿por qué no puede ser? Porque la ley tiene la función de explicarme un fenómeno y decirme esto va a ocurrir siempre, ¿cierto? Por ejemplo, y este es el típico ejemplo, las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son leyes porque me dicen
Esto va a suceder y va a suceder siempre. Y lo puedo, además, lo puedo demostrar matemáticamente, ¿cierto? Los cuadros de Punnett son una demostración matemática de que la genética se hereda de cierta forma, ¿cierto? Eso guiándonos, ¿cierto?, por las leyes de Mendel. Así que este enunciado no corresponde a una ley, porque simplemente me está diciendo, no, mira, esto pasa. Y si yo veo esto, va a pasar esto. ¿Se entiende, momento? Ley no puede ser. Es observación, ¿cierto? Voy a explicar al tiro por qué es observación. Porque en el enunciado lo que hace es describirme simplemente algo que es perceptible a simple vista, ¿cierto? Yo puedo ver, ¿cierto? Si yo voy a acampar, por ejemplo, y pongo una lámpara sobre la mesa, yo puedo ver cómo las polillas van a acercarse a la lámpara. Y eso va a ocurrir acá, como va a ocurrir en la China, ¿cierto? No importa dónde me vaya a acampar, las polillas tienen ese comportamiento y eso es algo que yo simplemente veo. ¿Ya? Yo lo veo y digo, ah, ya, las polillas se acercan a la luz, ¿ya? Otro ejemplo, ¿cierto? Era el tema de las plantas. Las plantas, no importa dónde estemos, crecen para arriba, ¿cierto? A lo mejor las raíces crecen para abajo, pero la planta en sí está creciendo siempre en contra de la gravedad. A ver, ¿en qué sentido está en contra de la fuerza de gravedad? Hacia arriba, ¿cierto? Crecen para arriba. Y eso es algo que yo veo, que simplemente veo, y en este caso lo vieron y lo plantearon en el enunciado. Por eso es una observación, ¿ya? Alternativa B. Letra C, dice conclusión. Conclusión no es porque para que sea una conclusión me tienen que haber dicho lo mejor. A ver, ¿qué me podrían haber dicho? No sé, es como, la conclusión piensa la que es como más chamullo y que se llega como al final de todo un proceso de atrás. Por ejemplo, ya, nada que ver con biología, pero un ejemplo sería así como, yo veo que mi mejor amiga, ¿cierto? Todos los días usa distintas poleras, pero siempre de color rojo. Entonces yo puedo llegar a la conclusión de que le gusta el color rojo, porque todos los días usa el color rojo. ¿Se entiende? Eso sería una conclusión, algo a lo que yo llego después de observar o después de experimentar, ¿cierto? Llego después de un proceso. La conclusión es como una afirmación, oh, sí, a una afirmación a la cual yo llego después de haber hecho todo un proceso detrás, ya sea de observación, ya sea de experimentación. En el caso del método científico, ¿cierto? Suele ser de experimentación. Pero eso es una conclusión. Acá nuevamente en el enunciado lo que hacen es decirnos, pasó esto y esto yo lo pude observar. Así que por ende es una observación, ¿cierto? Entonces, conclusión, no. Pregunta de investigación, ya, de partida no podemos decir que es pregunta de investigación porque no hay ninguna pregunta planteada. Ya una pregunta de investigación sería, ¿por qué las plantas crecen en contra de la fuerza de la gravedad? ¿O por qué las polillas se atraen a la luz? ¿Ya? Eso sería una pregunta de investigación, es una pregunta, valga la redundancia, ¿ya? Y un modelo es una descripción de cómo funciona o cómo está estructurada algo, ¿ya? ¿A qué me refiero? El modelo de mosaico fluido, ¿cierto? Es un modelo que explica los componentes de la membrana plasmática y explica por qué la membrana plasmática tiene como esta estructura, ¿ya? Un modelo es como una descripción de algún objeto tangible, podríamos decir, ¿ya? Así como a lo mejor de alguna estructura, o a lo mejor de algún fenómeno que ocurra, ya es una descripción de cómo ocurre, cómo se estructura algo, ¿ya? Así que por eso modelo no era tampoco. Eso, por eso es la letra B. ¿Queda claro por qué es la B? Sí. Buenísimo. Vamos con la siguiente. 8, dice, el glucagón es una hormona producida en el páncreas, ¿cierto? Lo que estábamos hablando antes. ¿Qué función cumple? Letra A, baja los niveles de glucosa en la sangre. No, ¿cierto? ¿Qué hormona realiza esta función? Baja los niveles de glucosa en la sangre. ¿Qué hormona es hipoglicemiante? La insulina, ¿cierto? Muy bien. La insulina es una hormona hipoglicemiante. Muy bien. Letra C, regula la presión arterial. Regula la presión arterial. Incorrecto. ¿Qué hormona, y esto no es necesario que lo sepan porque no entra en común, pero qué hormona, si es que saben, regula la presión arterial? ¿O qué hormona nos sirve para regular la presión? O la presión sanguínea, mejor. ¿Alguien sabe? Si dan mención, creo que deberían saberse esto. Creo que entra. No estoy segura. Empieza con A. ¿No?
La hormona, ya está pensando, ya, voy a esperar un poquito a ver si se le ocurre. ¿Qué hormona sirve para regular la presión arterial? Ya, si ya lo dijeron, ¿cierto? La aldosterona es la hormona antidiurética, la hormona ADH. Ya, la hormona ADH sirve para regular la presión porque controla, ¿cierto? Y regula la cantidad de sodio en la sangre. La ADH, entonces, ¿cierto? Es la que nos sirve para regular la presión. Muy bien. Aumenta el crecimiento de los huesos. ¿Qué hormona sirve para el crecimiento de los huesos? ¿Qué hormona actúa ante el crecimiento? Que es como su nombre lo dice. La del crecimiento, ¿cierto? La hormona del crecimiento o la growth hormone, ¿cierto? Es la que se encarga del crecimiento, ¿cierto? Finalmente, ¿cierto? La función del glucagón, ¿cierto? Es ser una hormona hiperglicemiante, lo que les mencionaba al inicio, es aumentar los niveles de glucosa en la sangre. ¿Ya? Alternativa correcta, letra B. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Buenísima. ¿Cómo mejora la memoria? No sé, la verdad. Yo tengo muy mala memoria. En anato no me acuerdo de nada, genuinamente. Mi memoria es muy mala. Pero yo creo que se aprende a la mala. En plan, a memorizar uno memoriza como a la mala. Como termina. Si tú te pones a hacer, por ejemplo, mucho ensayo, mucho ejercicio, sí o sí voy a terminar aprendiéndote los de memoria, ¿cachai? A lo mejor no es con la intención de memorizártelo, pero te lo terminas memorizando igual. ¿Ya? La estrategia R, la vimos en la última clase, si no me equivoco. Tiene que ver con los comportamientos que tienen ciertas especies a través de su vida, a lo largo de su vida. Cuando lo vimos, yo les dije que recordaran que la estrategia de R era como de ratón, ya como las plagas. ¿Qué significa esto? Las especies que tienen estrategia de vida tipo R suelen ser especies que se reproducen rápido, que son de pequeño tamaño, tienen un ciclo de vida en el sentido de una edad, ¿cierto? Corta, ¿cierto? No suelen vivir muchos años, se reproducen rápido, las criaturas, ¿cierto? Las crías se independizan rápidamente. Todas esas características como de plaga corresponden a características de estrategia de vida de tipo R. El contrario, ¿cierto? El polo opuesto es la estrategia de vida de tipo K. La estrategia de vida de tipo K relacionala como nosotros, los seres humanos. ¿Por qué? Porque las criaturas que tienen, las especies que tienen estrategia de vida de tipo K suelen ser especies de mayor tamaño, suelen ser especies con ciclos reproductivos más largos, es decir, que se demoran más tiempo en tener crías y cuando tienen crías son en menor número, ¿cierto? Como los seres humanos tienen 9 meses de gestación y cuando se tienen hijos por lo general suele ser de a uno, ¿cierto? Es poco común que sean como gemelos, trillizos, etc. Y aunque así fueran, tener 10 hijos en una camada, por ejemplo, es difícil para los seres humanos. En cambio, para otras especies, por ejemplo, los ratones, es más sencillo, ¿ya? Entonces, eso como en general. Pero me estoy leyendo el chat. Sí, eso sirve harto para como memorizar, como tratar de, por ejemplo, ya si estáis memorizando de las tablas, por ejemplo, no ver las tablas y tratar de obligarte a decir las tablas, sin saberlas. Y eventualmente tu cerebro se las va a aprender. No sé si se entiende más o menos la idea, pero eso, ¿ya? Pero eso, ese era el tipo de estrategia R. Franz creo que había preguntado. Sí, Franz, ¿se entendió? Sí, bien. Entonces, vamos a ver, ¿qué dice la pregunta en sí? Dice, la siguiente gráfica, wait, ¿qué es esto? Es destacador, no sabía. Ok. ¡Ay, no! Miren, se borra. Y después se borra. Oh, no sabía de eso. Ya. Listo. Dice, la siguiente gráfica representa las curvas de sobrevivencia de las especies 1, 2 y 3. Al respecto, es correcto afirmar que la especie número 2 posee estrategia R. No, la estrategia R es, como les dije, suelen vivir poco y suelen tener muchas crías, ¿cierto? Entonces, va a tener, la estrategia tipo R sería más similar a la 1. ¿Por qué? Porque en edades cortas
la mayoría de la población, ¿cierto?, va a vivir. Pero a medida que avanzan los años, ¿cierto?, donde tú acá está 1, 2, 3, 4, 5, 100 años, a medida que avanzan los años, tenemos menores individuos, ¿cierto?, menores individuos con esta vida, ¿ya? O sea, como menores individuos vivos, ¿ya? Menores sobrevivientes. Por ende, letra A, incorrecto, ¿ya? La no. Letra C dice, ¿uno se reproduce a edad avanzada? No, porque a edad avanzada la cantidad de individuos que quedan vivos es muy poca. Por ende, si uno se reproduce va a ser una edad corta, ya a pequeños años de vida. Letra D dice, 3 presenta escaso cuidado parental. 3, escaso cuidado parental. Primero, no lo hice en el enunciado, pero si estudiamos la estrategia de vida, esta podría ser más similar a la estrategia de vida de tipo K, ¿ya? Y la estrategia de vida de tipo K se caracterizan porque hay un cuidado parental más extenso, ¿cierto? Insisto, piensen en los seres humanos. Los seres humanos suelen vivir con sus padres hasta como los 18 años, 20 años, 30 años, y necesitan del cuidado de sus padres, como necesitar el cuidado de sus padres, al menos hasta la adolescencia, que igual son 13, 14 años. Ya después una persona sí se podría valer por sí misma, pero no lo hacen, ¿cierto? Entonces, ¿presenta escaso cuidado parental? No, de hecho tiene mayor cuidado parental. Letra E dice, ¿2 podría corresponder al ser humano? No, ¿cierto? Ya dijimos que el que podría corresponder a un ser humano sería el 3 porque sería similar a una estrategia de vida tipo K. ¿Ya? Finalmente la correcta es la letra B, que dice, 1 tiene un ciclo de vida corto. Correcto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque viven pocos años, ¿cierto? Y después ya se murieron, porque acá los porcentajes de individuos vivos a edades altas son bajos, ¿ya? Por eso se dice que tiene un ciclo de vida corto, ¿ya? ¿Se entiende por qué era la letra B de barco? ¿Sí? Ya, asumo que todos entendieron entonces. 10. Dice, el conjunto de insectos fitófagos, gramíneas y murciélagos que interactúan intercambiando materia y energía se asocia al concepto de los insectos fatófagos son insectos que son estos que se suelen posar en las plantas, que se suelen alimentar de las hojas de las plantas, ¿ya? Las gramíneas son un tipo de plantas y los murciélagos son murciélagos, por cierto, son animales. Si nosotros tratáramos de hacer una cadena alimentaria a partir de esto, podríamos decir que las gramíneas son el productor, los insectos fitófagos van a ser el consumidor primario y los murciélagos, ¿cierto?, van a ser el consumidor secundario. Si tratáramos de hacer una cadena, por ejemplo. Este tipo de intercambio de materia y energía, ¿en qué conceptos lo solemos ver? ¿Cierto? ¿En qué concepto? En el concepto de comunidad. Comunidad es cuando interactúan distintas poblaciones de especies, ¿cierto? Y además se interactúa con el medio ambiente. ¿Sí? Bioma tiene que ver con las características ambientales del lugar, ¿cierto? Del hábitat, como por ejemplo el bioma del desierto, el bioma séptico, no sé. Los biomas tienen que ver con eso, como ambiente. Las temperaturas, los niveles de humedad, los niveles de sombra, la sequedad la cantidad de agua disponible, a eso me refiero, como si la tierra es húmeda, si la tierra son secas, si es un lugar desértico, si es una selva, todas esas cosas tienen que ver con las características del bioma, ¿ya? La población, como dice su nombre, se refiere a la cantidad de individuos, ¿cierto? Son las poblaciones, ¿cierto? La cantidad de individuos de una misma especie que viven en un lugar. Por ejemplo, población de seres humanos, población de perros, población de murciélagos, población de insectos, y así. Las poblaciones se refieren a cada especie por separado, ¿ya? El ecosistema es el conjunto de absolutamente todo, y acá, ¿por qué no podría haber sido ecosistema? Porque no nos están pidiendo que lo relacionemos con los factores abióticos, ¿cierto? Es decir, si no hubieran dicho el conjunto de los insectos, de las gramíneas y los murciélagos, combinados a lo mejor con el bioma, o combinados con su hábitat, combinados con su entorno, ahí podríamos hablar de ecosistema, ¿cierto? Porque el ecosistema tiene que ver lo biótico con lo abiótico, ¿cierto? Lo vivo con lo no vivo. Todo eso junto me hace un ecosistema. Acá me preguntaron solamente por los animales, ¿cierto? O no los animales, sino que por los seres vivos, ¿ya? Por eso ecosistema no podía ser. Nicho ecológico es un concepto
bastante enredado a mi juicio, pero tiene que ver, el nicho ecológico tiene que ver con todas las características o todas las necesidades que tiene una especie para sobrevivir. Nuestro nicho ecológico sería agua, comida, temperaturas entre los, pues, ¿cuánto podremos sobrevivir? Entre los 0 grados, 20 grados Celsius, 25 grados Celsius, que son como temperaturas aptas para nosotros, ¿cierto? Todas estas características, ¿cierto? Los niveles de acidez neutro, ¿cierto? Todas estas características, pH, temperatura, humedad, todas esas cosas tienen que ver con el nicho ecológico de una especie. Y el nicho ecológico es propio para cada especie. Y ahí acá estamos investigando 3 especies, ¿ya? Así que el nicho ecológico en este caso no era, ¿ya? Por eso la correcta era la letra C, de comunidad. ¿Queda claro por qué era la C? Buenísimo. Bacán, bacán entonces. Vamos con la 11. Dice, durante la gametogénesis masculina, una alteración en la etapa de diferenciación celular impedirá el paso de la diferenciación celular. Esta etapa de diferenciación celular durante la gametogénesis masculina. ¿Qué otro nombre recibe? Tenía un nombre específico esta etapa. Gametogénesis es el proceso en general. Espermatogénesis, muy bien. No. No. La gametogénesis no entra según temario, pero entra en meiosis. Y a lo mejor por ahí te podrían como preguntar alguna cosita. ¿Ya? Porque la gametogénesis tiene que ver directamente con meiosis. ¿Ya? Es similar a espermatogénesis. Es similar. Le falta una cosita a la palabrita, que le falta una cosita más. Empieza con espermio, histo. ¿No? Ya, la espermiohistogénesis era específicamente cuando pasaba de la espermátida, ¿cierto?, a espermatozoide. Hasta la espermátida, ¿cierto?, la célula seguía teniendo esta forma, como circular, fome, ni un brillo, ¿cierto? Ahí. La célula era así, normal. Después, cuando empezaba la espermistogénesis, ese era el nombre, la espermistogénesis, esta célula se transformaba en el espermatozoide como lo conocemos. ¿A qué me refiero con esto? Que tenía una cabeza, va a terminar, ¿cierto? Teniendo una cabeza, teniendo un cuello, teniendo el acrosoma, ¿cierto? Y teniendo su flagelo. Sí, esta no era el acrosoma. Pero eso, la cabeza, el cuello, ¿cierto? Y su flagelo. Este proceso de pasar de esto a esto, ¿cierto? Que es la diferenciación celular, es la espermistogénesis. ¿Ya? Y acá es cuando pasan las espermátidas a ser espermatozoides. ¿Se entiende? Más o menos. Era esa vez el nombre. Es como en la etapa final. Eso ocurre al final. ¿Sí? ¿Queda claro? Ya. Asumo que sí. ¿Ya? Vamos con la 12. Dice, si una característica está determinada por la expresión de un gen ubicado en el segmento diferencial del cromosoma Y. Es decir, hay un gen en el cromosoma Y. Entonces, ¿qué porcentaje de la descendencia femenina de sexo femenino presentará el rasgo si el padre presenta la condición? ¿El gen Y lo tienen las personas de sexo femenino? No. No, ¿cierto? ¿Cómo es el genotipo del sexo femenino? XX. XX, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué porcentaje de la descendencia de sexo femenino va a tener el gen Y? 0. Por ende, si el papá está enfermo, ninguna persona de sexo femenino va a estar enferma,
¿cierto? Solamente las personas de sexo masculino. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Clarito. Muy bien. Vamos con la 13. Dice, en células humanas que experimentan el ciclo celular, es correcto afirmar que en profase mitótica existe menor cantidad de ADN que en G1. No, ¿cierto? Va a haber mayor. Recordar que las fases del ciclo celular son G1, S, G2, y después ya viene en este caso la profase, ¿cierto? En la fase S se va a duplicar el material genético. Por ende, si acá teníamos 12 de ADN en G1, en profase vamos a tener 14 de ADN. ¿Qué significa esto? Que en profase la cantidad de ADN es mayor que en G1. ¿Ya? Por eso el número 1 es incorrecto. Número 2 dice, en profase va a existir el doble de cromosomas que en anafase. El doble de cromosomas que en anafase. Correcto. ¿Por qué? En profase los cromosomas están de esta forma, ¿cierto? Están duplicados y tenemos 46 cromosomas que tienen esta forma. En anafase, es decir, después de que se separen los cromosomas, vamos a tener este tipo de cromosomas y vamos a tenerlos dos veces, ¿cierto? ¿A qué me refiero con esto? En profase el cromosoma estaba así, unido, ¿cierto? Con dos patitas cada uno de los cromosomas, y en anafase se separaron y quedaron el doble de los cromosomas, pero simples, ¿cierto? 46 cromosomas solitos. Entonces, de este tipo de cromosomas, ahora tenemos 92. Por ende, en profase, ¿cierto? Vamos a tener en profase vamos a tener la mitad de los cromosomas que vamos a tener en anafase. Ay, sí, pues acá lo pusieron al revés. Esta es incorrecta, perdón. Ya, esta es incorrecta, perdón. En anafase, ¿cierto? Tenemos el doble de los cromosomas que tenemos en profase. ¿Sí? Porque como se separaron, si antes teníamos 40 así, ahora si los separamos vamos a tener 80. En este caso, ¿cierto? Teníamos 46 y al separarlo terminamos con 92. ¿Sí? ¿Se entiende ese punto? Que eso suele generar confusión, como cuando son cromosomas simples y duplicados, y que las cromátidas, todas esas cosas, ¿sí? ¿Pero se entiende? Sí, qué bueno. Ya, entonces, número 3 dice que en profase mitótica va a existir igual número de cromátidas que en metafase, y eso es correcto, ¿cierto? Las cromátidas se mantienen iguales en metafase porque en metafase en verdad no hay ningún cambio. En metafase lo único que sucede es que los cromosomas que antes estaban dispersos se van a poner todos en filita, ¿cierto? En el ecuador de la célula, se van a poner uno arriba de otro, así, todos ordenados, pero no hay una variación en las cantidades de cromátidos, de cromosomas, nada de eso, sino que simplemente se ordena, ¿ya? Por eso la correcta era letra C, solo 3. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya, qué bueno. Muy bien, entonces. Me alegro que se entendiera. Vamos con la 14. Dice, el proceso básico de la fotosíntesis es la conversión de la energía solar en energía química. En relación a este importante proceso, ¿qué afirmación resulta inexacta? Es decir, que no es del todo correcta, que no es del todo precisa. Ese es el tema. Letra A dice, ¿el hidrógeno es aportado por el agua? Correcto, ¿cierto? Los protones de hidrógeno son aportados por el agua porque nosotros veíamos que en la fase clara ocurría la fotólisis del agua, en la que de esto íbamos a obtener protones, ¿cierto? De 2 protones, ¿cierto? De hidrógeno más el medio mol, ¿cierto? De oxígeno. Esto durante la fase clara. Así que sí, eso es correcto, eso sucede así. Letra B, la fijación. Ojo que acá estamos buscando la que sea como entre comillas incorrecta, ¿ya? Por eso esta tiene un tic, ¿ya? Por eso. Letra B, ¿la fijación del CO2 puede realizarse en la oscuridad? Sí, puede realizarse en la oscuridad porque la fijación del CO2, recuerden que sucede durante el ciclo de Calvin, ¿ya? Y el ciclo de Calvin ocurre durante la fase oscura de la fotosíntesis. ¿Qué significa que sea fase oscura? Que puede
puede ocurrir, toda esa fase puede ocurrir sin luz solar, ¿ya? Porque no se utiliza la luz, ¿ya? Por eso esa es correcta. Letra C, la fijación de CO2 puede efectuarse en la luz, correcto. Si bien el ciclo de Calvin, ¿cierto? No necesita la luz y por ende puede realizarse en la oscuridad, al no necesitar la luz también puede llevarse a cabo con luz, ¿sí? Como la luz va a estar ahí, pero no se va a utilizar en el proceso, simplemente va a estar ahí la luz, ¿ya? Y eso no afecta en que se lleve a cabo la fijación del CO2. Por eso es que se puede efectuar con luz presente. Voy a irme de nuevo a la E y después revisamos la que está mal, ¿ya? Letra E dice, la fijación del CO2 se limita a organismos autótrofos, correcto, ¿cierto? Y esto puede ser ya sean fotoautótrofos o quimiautótrofos. Ya eso lo vimos en la primera clase de ecología, si no me equivoco, ¿ya? Pero la fijación del CO2, es decir, del carbono ambiental, ¿cierto? El carbono inorgánico lo realizan solamente los organismos de tipo autótrofos, fotoautótrofos o quimiautótrofos. Ambos lo realizan, ¿ya? Pero solamente ese tipo. Finalmente, la que es inexacta es que el Sol activa la clorofila. El Sol no es que active la clorofila, sino que la estimula y son cosas distintas, porque la clorofila siempre está igual. La diferencia es que como que siempre está activa, siempre está esperando que llegue el Sol. La diferencia es que una vez que el Sol llega e interactúa con la clorofila, esta se dispara, ¿cierto? Y puede liberar los fotones y todo el tema que vimos en la fase clara. Pero no es que el Sol la active, sino que el Sol simplemente la estimula, que son conceptos distintos, ¿ya? Por eso la letra D sería la respuesta inexacta. Por eso dice, no decía la alternativa o qué afirmación era incorrecta, sino que era inexacta, que no es exactamente así, no es precisamente correcta, pero tampoco es que esté del todo mal, ¿ya? ¿Se entiende por qué era la D? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, vamos a revisar hasta la 15 nomás. No sé si les parece, lo revisamos hasta la 15 y retomamos el día sábado. ¿Sí? Ya lo terminamos de ver todo de corrido. Porque yo ahora tengo que ir al doctor. Entonces, para que quedemos así como, sin dejarlo así como muy apurado ni nada, ¿ya? Vamos a revisar entonces la 15 para terminar. Dice, ¿qué producto se origina? Sí, ¿qué producto se origina luego de la hidrólisis enzimática de los ácidos nucleicos? Sí, después nos devolvemos las 3, no hay ningún problema. Entonces, los ácidos nucleicos, ¿cierto? Son un polímero compuesto de qué, ¿cierto? A ver, reformulo la pregunta. ¿Cuál es el monómero de los ácidos nucleicos? Los nucleótidos, ¿cierto? Lo voy a escribir mejor. Los nucleótidos. ¿Y cuáles son los tipos de ácidos nucleicos que nosotros más vemos, los que más presenciamos en la naturaleza? ¿Qué ácidos nucleicos nosotros vemos a diario? O no los vemos, pero están presentes en todo. El ADN y el ARN, ¿cierto? Muy bien. La adenina, guanina, tisito, todas esas cosas son las bases nitrogenadas específicamente. Y las, ¿sí? ¿Ya entendí? Ya, buenísimo. Ya, pero igual. Esas son las bases nitrogenadas que están dentro de los núcleos. Ya, entonces esto lo vamos a poner así, ¿cierto? Entonces, si nosotros hidrolizamos, es decir, rompemos los ácidos nucleicos, ¿qué es lo que vamos a obtener? Los nucleótidos. Ya, y los nucleótidos, recordar, ¿cierto? Que eran estas moléculas, podríamos llamarle, ¿cierto? Que estaban compuestos de una azúcar, ¿cierto? Central, con un grupo fosfato en un extremo y una base nitrogenada al otro lado, ¿cierto? Estas tres cosas, ¿cierto? Grupo fosfato, base nitrogenada y azúcar componen un nucleótido. Si yo rompo el ácido nucleico, yo lo que voy a obtener son nucleótidos. Primero obtengo nucleótidos. Y si después yo quisiera hidrolizar, es decir, romper estos nucleótidos, yo podría encontrar o las bases, o los grupos fosfato, o el azúcar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar? Una mezcla de varios nucleótidos. ¿Por qué me dice de varios nucleótidos? Porque los nucleótidos tienen lo que eran las bases nitrogenadas. Y recordar, lo que me diferencia un nucleótido de otro va a ser la base nitrogenada, porque el azúcar y el grupo fosfato van a ser iguales, ¿cierto? En todos los nucleótidos, ¿cierto?
¿A qué me refiero con todos los nucleótidos? Todos los nucleótidos de ADN van a tener la misma azúcar y el mismo grupo fosfato, y todos los nucleótidos de ARN van a tener la misma azúcar y grupo fosfato entre sí, ¿ya? Lo que va a variar entre uno y otro va a ser siempre la base nitrogenada. Por eso es una mezcla de varios nucleótidos. Grupo fosfato, pentosa y bases libres, azúcar y fosfato son cosas que nosotros encontraríamos si hidrolizáramos los nucleótidos en sí. Solamente los nucleótidos. A romper nucleótidos encontraríamos estas cosas. Pero nosotros no estamos rompiendo nucleótidos, estamos rompiendo los ácidos nucleicos. ¿Ya? Estamos rompiendo el polímero. Y al romper un polímero encontramos el monómero. ¿Ya? Este de acá sería el polímero y este de acá sería el monómero. ¿Sí? Por eso la alternativa correcta es la A. ¿Se entiende? ¿Por qué es la A? Sí, buenísima. Entonces, ahora me voy a devolver a la pregunta número 3. Acá. Dice, si se marca una base nitrogenada radiactivamente y es colocada en un medio de cultivo de las células procariontes, ¿en cuál estructura se pueden encontrar? Ya. Las bases nitrogenadas, ¿cierto? Es lo que mencionábamos recién, se encuentran presentes en los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos. Tenemos dos tipos de ácidos nucleicos. El ADN, el ADN, ¿cierto? Y el ARN. Esos son los dos tipos de ácidos nucleicos que tenemos. Entonces, la pregunta acá es, ¿en qué parte de las células procariontes nosotros podemos encontrar alguno de estos dos componentes? Esa es la pregunta, en otras palabras, ¿cierto? Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? En el ADN del nucleoide, correcto. Recordar que nucleoide no es lo mismo que el núcleo. El nucleoide es la zona donde encontramos el ADN. Es una zona, no es una estructura, no es un órgano, sino que es simplemente una zona donde encontramos el ADN procarionte. Así que en el ADN sí encontramos bases nitrogenadas. En los plásmidos también. Los plásmidos son estos como fragmentos de ADN que van a estar sueltos en el citoplasma de la célula procarionte y que van a servir como mensajes que se van a traspasar entre una bacteria y otra. Ya recuerden que las bacterias son células procariontes. Entonces, entre las bacterias se van a traspasar estos plásmidos que son como pequeños trozos de ADN con información, por lo general, sobre resistencia antibiótica, es decir, resistencia a los antibióticos. Recuerden que las bacterias se matan con antibióticos. ¿Ya? Por eso es que estos plásmidos son súper importantes para las bacterias, porque les sirven para que, a lo mejor, si yo tengo información para resistir a la amoxicilina, pero la bacteria de al lado, ¿cierto? Mi vecina no tiene esa información, yo se la voy a traspasar para que ahora ella también resista la amoxicilina. Y así entre todas las bacterias que estemos, a lo mejor, en un organismo, podamos resistir a la amoxicilina. ¿Ya? Esa es como la función, o un ejemplo de la función de los plásmidos. ¿Ya? Las mitocondrias, acá, si bien en las mitocondrias encontramos ADN, las mitocondrias no se encuentran en las células procariontes, porque las mitocondrias son organelos. Y al ser organelos, las células procariontes, una de sus principales características es que no posee organelos. ¿Ya? Las mitocondrias los vamos a poder encontrar en lo que son las células eucariontes, es decir, células animales, células vegetales. ¿Ya? Finalmente, los ribosomas. Sí, los ribosomas poseen ARN, ¿cierto? Los ribosomas son complejos macromoleculares, es decir, no son organelos porque no poseen membranas. Y estos sí los podemos encontrar en las células procariontes. Ya los ribosomas, recordar, ¿cierto? Que tenían esta función de sintetizar proteínas. ¿Ya? Entonces, con eso nos da, ¿cierto? Que la alternativa correcta es la D, ¿cierto? 1, 2 y 4. Aquí, Franz, no sé si se habrá entendido mejor ahí la 3. Porque los ribosomas no son organelos, no son organelos. Y los ribosomas, por ende, como no son organelos, sí los podemos encontrar en las células procariontes. Y los ribosomas, en su estructura, los ribosomas poseen ARN en su estructura. Ya recordé que los ribosomas son estas cosas que son como una cabeza con una cosa así redonda abajo. Y esto en su estructura acá adentro tienen moléculas de ARN. ¿Ya? Tienen moléculas de ARN adentro. Entonces, en ellos podemos encontrar ARN. ¿Sí?
Ya, buenísima. ¿Alguna otra consulta con cualquiera de las preguntas que hayamos visto ahora? Con cualquiera de las que hayamos visto. O algunas que digan así como que estén muy ansiosos por resolver y que quieran revisarlo al tiro. ¿Todo bien? Ya. Buenísimo. Dígame. Una consulta. En la 16 dice algo de la parte subrayada. Ah, sí. Sí, es que el control, cuando lo hicimos en la tenis, ahí se le olvidó subrayar la parte. Pero como no, ustedes no pudieron ver lo que está subrayado, lo que les voy a encargar es que para el sábado ustedes digan así qué parte creen que está subrayada o qué parte debería estar subrayada, teniendo en cuenta que la respuesta es conclusión. No sé si se entiende más o menos, que ustedes busquen la parte subrayada, porque como no la subrayamos, entonces hacen al revés. Busquen Ya. ustedes la conclusión de este párrafo, ¿ya? Y el sábado lo revisamos. ¿Sí? Ya. Entonces voy a dejar de compartir. Nos vemos, chiques, el día sábado, ¿cierto? A la gente de YouTube también nos vemos el día sábado. Recuerden suscribirse al canal, comentar, dar me gusta, todas esas cosas. Acordarse que vamos a hacer el resumen de toda la materia de biología común para que asistan después, ¿ya? Nos vemos, chiques, que estén muy, pero muy bien. Gracias. Ojalá me vaya bien el doctor. Nos vemos, chiques. Que